Imaginen por un momento que caminan por el escenario inmenso de un teatro. Llevan toda la vida ahí y asumen pues que los decorados y las luces de colores siempre han estado en ese mismo lugar, o sea, estáticos. Y eternos, ¿no? Como que la obra ya está escrita y no hay más. Exacto. Y que nuestro único papel es, digamos, caminar por las tablas intentando no tropezar con la utilería. Pero de repente alguien empuja una puerta oculta y ve los engranajes, las cuerdas, y se da cuenta de que el libreto no está cerrado. Lo podemos reescribir por completo. Bueno, hoy nos lanzamos de lleno a hacer esta inmersión profunda en el elogio de la técnica del filósofo Juan David García Vaca. Específicamente el capítulo 1, Naturaleza y Técnica. Que es una joya. Sí, totalmente. Y esta inmersión la hacemos pensando muy especialmente en quienes están en las trincheras de la educación, como nuestros colegas de la Cátedra Libre Juan David García Vaca y los docentes, tanto los activos como los que están en formación en el Instituto Pedagógico de Caracas. Vamos a desempacar esto. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma brutal que plantea el autor. Porque, a ver, normalmente cuando pensamos en tecnología nos imaginamos una línea recta, ¿no? Desde la rueda hasta el microchip. Claro, una evolución súper lineal. Exacto. Pero él dice que para entender nuestra relación con lo artificial, primero hay que entender que la mente de nuestros antepasados era radicalmente distinta. No les faltaban materiales para inventar, es que percibían el flujo del tiempo de otra forma. Frema ahí un segundo. ¿Cómo que percibían el tiempo y usaban los sentidos de otra manera? O sea, la biología humana es la misma hace un par de milenios. Biológicamente sí, obvio, pero cognitivamente la cosa cambia. Él toma una idea de Andrés Bello y habla de dos historias, la historia plesioscópica y luego la aposcópica. La primera, la plesioscópica, es básicamente una historia construida a través del olfato. Espera, aguanta. Historia con el olfato. El olfato funciona a corta distancia. Yo huelo mi café aquí, pero no el que están colando en la esquina. Ajá, esa es exactamente la clave. Durante 4000 años, la humanidad entendía su pasado con ese sentido de proximidad absoluta. Pensaban que el universo tenía, no sé, 6000 u 8000 años en total. Una historia cortísima. ¡Cortísima! O sea, si echabas para atrás unas cuantas generaciones de tatarabuelos, básicamente ya te topabas cara a cara con el primer hombre. Era un tiempo denso y muy cercano. Claro, y para quienes nos escuchan y tienen que enseñar esto en un aula, es como intentar enseñar geografía iluminando un globo terráqueo enorme solo con la luz de un fósforo. O sea, el olfato histórico es solo ver lo que tienes a un palmo de distancia. Tal cual. Y esa miopía histórica, digamos, anula por completo la idea de progreso a largo plazo. La verdadera historia de la técnica surge cuando pasamos a la vista lo aposcópico. Que es el sentido de la distancia. Exacto, la vista te da horizonte. Y ahí descubres un universo de miles de millones de años de expansión. Pero ahí me salta una duda inmensa. Piensa en los griegos. Platón, Aristóteles, eran mentes brillantes, finísimas para la filosofía, la astronomía. ¿Por qué mantuvieron la técnica en esa oscuridad del olfato? ¿Les daba miedo encender la luz de la vista? No, fíjate que no era miedo. Y definitivamente no era falta de inteligencia. Era una consecuencia directa de cómo concebían el mundo. Para ellos, el mundo, las estaciones, las estrellas, ya era un sistema eterno y perfecto. Era estático en su forma fundamental. Entonces, si asumo que todo el universo ya está completo y es perfecto, pues la idea de inventar una máquina para mejorarlo suena no solo inútil, sino hasta absurda. Totalmente inútil. Si el universo ya es lo que debe ser, ¿hacia dónde vas a progresar? No hay historia como la entendemos hoy. Y aquí entramos al concepto de naturaleza, que para ellos significaba algo muy distinto a lo que pensamos hoy. Sí, porque hoy pensamos en arbolitos, animales, el ecosistema. Pero García Vaca lo define casi como una regla inquebrantable. Una cosa en estado natural es la que llega a un final que al mismo tiempo es su fin. ¿Su propósito? Exacto. Como una bellota que llega a ser un roble fuerte y ya, el proceso se detiene. Alcanzó su tope. Y esto lo aplicaban estrictamente al ser humano, ¿eh? El griego o el romano estaban naturalmente contentos consigo mismos. Ser un animal racional era la cumbre absoluta.
no había nada más arriba. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque si te consideras la cumbre de la montaña, cualquier paso extra te va a tirar de bajada. Y para los profes que nos escuchan, esto generaba un conformismo gigante. Si ya somos perfectos, la educación solo sirve para mantenernos en ese estado, no para transformarnos. Si conectamos esto con el panorama general, piensa en el acto de ver. Hoy sabemos que ver es casi un milagro estadístico, lleno de probabilidades y cosas neurológicas que pueden fallar. Sentimos que somos perfectibles. Claro, la biología es frágil. Exacto, pero para los clásicos, ver era una perfección asegurada. Era un fin natural incuestionable. O sea, considerarse hoy en día como un fin y final natural, como dice el texto, es ser un anacronismo viviente. Porque si la naturaleza es el techo, rebasar el cuerpo no es innovación, es una aberración. Pero entonces, ¿qué papel jugaba la herramienta? ¿Qué era la técnica para ellos? Ahí entramos a lo que llamamos la etapa naturalista de la técnica. Aristóteles separaba la naturaleza, la physis, de la técnica, la tecné. Y la tecné no tiene un propósito autónomo. Solo interviene cuando la physis sufre un accidente o una enfermedad. Piensan en literalmente la sirvienta de la naturaleza. Su única misión es reponer el orden biológico perdido. Piensa en el contexto de la medicina. Un médico cura un hueso roto, pero ¿hasta dónde lo cura? Pues hasta que vuelve a su estado natural. La técnica tiene terminantemente prohibido ir más allá del molde original. Pensando en nuestros oyentes del pedagógico, es como tener a un estudiante brillante y decirle que su única perfección es memorizar el libro sin errores. Si se enferma, el profe entra como técnica para reparar esa perfección. Ajá, pero nada más. Exacto. Pero si el estudiante intenta escribir su propio libro con teorías nuevas, lo castigas, porque altera el orden natural. Le exiges a la técnica que no innove, solo que repare. Es una analogía precisa. El límite lo dicta la biología. Y el mejor ejemplo histórico de cómo esto chocó de frente con la modernidad es Galileo y la invención del telescopio. ¡Uf! Esa historia me voló la cabeza. Aristóteles decía que tenemos un apetito natural por ver, pero subrayaba que era con ojos naturales. Porque consideraba que el ojo humano era el pináculo de la percepción. Construir un tubo con lentes de vidrio para ver más allá de la biología era conceptualmente antinatural. Por eso, siglos después, cuando Galileo apunta su telescopio a Júpiter, ocurre algo inaudito. ¿Muchos eruditos se negaron a mirar? Se negaron, rotundamente sí. Teólogos y filósofos educados en esta tradición naturalista no quisieron ver por el telescopio. Pero a ver, ¿no es un poco absurdo? Mentes tan educadas rechazando una herramienta que te muestra el universo solo porque ofendía un orden. ¿Suena a terquedad? Suena terco hoy, claro, pero hay que ponerse en sus zapatos ontológicos. Bajo sus creencias no era una rabieta, era súper coherente lógicamente. Su límite absoluto era la naturaleza. Usar un aparato que excediera la biología era cruzar una frontera prohibida. Ah, claro, ya veo. Porque si miras por el tubo y ves lunas que el ojo no puede detectar por sí solo, admites implícitamente que la naturaleza humana no es perfecta, que el ojo es deficiente. Y eso derrumba toda la estantería. Si el ojo no es perfecto, el hombre no es el pináculo racional, y todo su sistema de causas y efectos se cae a pedazos. Mirar implicaba descalificar a la naturaleza humana entera. Es fascinante, ¿no? Ver cómo una lógica perfecta en papel te lleva a una ceguera total en la práctica. Y esta devoción a la lógica naturalista no se quedaba en la astronomía, ¿verdad? Dictaba qué máquinas podías construir y cuáles eran casi herejía. Había una división tajante. Se admitían los aparatos que ayudaban a la naturaleza sin reemplazarla. Un pico para cavar, un arado con bueyes o la vela de un barco que aprovecha el viento. Todo eso estaba bien, porque la fuerza seguía siendo natural. ¿Y qué pasaba con los que intentaban sustituirla, como una excavadora o un barco de vapor? Se consideraban aberraciones antinaturales. Y la conclusión lógica era que simplemente no iban a funcionar. Si el hombre no tiene alas, diseñar un avión es naturalmente imposible y por ende inoperante. Entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Aristóteles decía algo loquísimo, que si la naturaleza engendrara casas, las haría exactamente de la misma forma que el carpintero. Esto plantea una pregunta importante sobre su rigor. Él era muy valiente con sus principios.
Para ellos, solo la naturaleza o el ser vivo contenían la causa eficiente y la causa final, o sea, la fuerza y el propósito. Entiendo. Entonces la materia muerta, el metal o la madera, no tienen propósito por sí mismos, son inertes. Exactamente. Por lo tanto, crear una máquina autónoma, un motor que trabaje por sí solo, rompía esa relación. Si construyes un submarino de metal moviéndose solo, Aristóteles diría que es un absurdo lógico. Si la naturaleza quisiera hacer algo bajo el agua, haría un pez. Claro, resultaría en peces y en ojos, no en periscopios. ¡Qué fuerte! Porque esta visión taponaba la mente por completo. Los paralizó durante milenios. Pero afortunadamente construimos submarinos y aviones sin plumas. Rompimos esos límites. La gran pregunta es, ¿qué tuvo que cambiar en la psicología humana para atrevernos a desafiar esa naturaleza sagrada? Para entender ese quiebre, García Vaca habla de 3 grandes fases de la técnica. Las imitaciones, que es la etapa griega y medieval, donde solo copiábamos. Luego los analizadores en el Renacimiento. Y finalmente la fase actual, que él llama la técnica de los explosivos. Explosivos. ¿En plan dinamita y pólvora? No literalmente, sino en su relación con la realidad. La característica de la técnica moderna es la violación desaforada de los secretos naturales. Hace estallar las formas naturales para extraer su energía. Y usa una metáfora bíblica interesantísima para esto. El pecado de Cam, el hijo de Noé. Esa analogía me encanta para llevarla al aula. El mito cuenta que Noé se emborracha y queda desnudo dormido en su tienda. Y sus hijos, Sem y Jafet, toman un manto, entran caminando de espaldas para cubrirlos sin mirar su desnudez. Y Sem y Jafet representan a la perfección esa actitud antigua y medieval. Muestran un respeto pudoroso, reverencial, casi temeroso por los secretos de la madre naturaleza. Prefieren tapar la verdad antes que exponerla. Pero luego está el tercer hijo, Cam. Él no camina de espaldas. Entra, mira de frente la desnudez de su padre y hasta sale a contarlo. Y García Vaca nos dice que la ciencia moderna entera es el pecado de Cam. Tal cual. La técnica actual, desde los rayos X hasta la manipulación genética, consiste en desencubrir lo que la naturaleza oculta. Los griegos tuvieron un momento de desocultamiento que llamaban aletheia. Quitar el velo, ¿no? Exacto. Pero luego el Imperio Romano y la cristiandad medieval volvieron a tapar la verdad, con lo que el autor llama moralina, un exceso de pudor moral. Pensando nuevamente en los profes, pasamos de ser como Sem y Jafet, esos estudiantes respetuosos que solo leen el índice del libro y aceptan el misterio, a ser el alumno irreverente como Cam, el que en plena clase desarma el proyector solo para ver cómo funciona la luz por dentro. Y lo más importante de esa actitud es su profunda neutralidad filosófica. Esa falta de pudor frente a la naturaleza no es maleducación, es el requisito indispensable para la ciencia moderna. Heráclito decía que la naturaleza ama ocultarse. Pero lo que oculta celosamente es el tesoro. Exactamente. El oro bajo la roca, el ADN. Si la humanidad hubiera mantenido esa vergüenza paralizante, jamás habríamos curado epidemias, ni habríamos enviado sondas al cosmos. El pudor inmoviliza la inventiva humana. ¡Qué viaje mental tan increíble en este análisis profundo! Pasamos de esa historia miope que olía el tiempo a unos pocos palmos, viendo la naturaleza como un techo inamovible, a una técnica sirvienta que solo reparaba accidentes. Y terminamos en esa inmensa ruptura psicológica hacia la modernidad, atrevernos a cometer el pecado de Cam, desarticular la naturaleza para hacerla estallar y generar lo artificial. Es el paso de la resignación a la irreverencia creadora. Y esto aterriza directo en el presente de quienes nos escuchan. Para los miembros de la Cátedra Libre Juan David García Vaca y los profesores del Instituto Pedagógico, esta es su labor diaria. Formar mentes hoy no es adiestrar para imitar pasivamente a la naturaleza. Totalmente. Enseñar hoy es brindar las herramientas para navegar un mundo donde desocultar los secretos y crear lo artificial es nuestra nueva normalidad. Lo cual nos deja con una provocación buenísima, nacida de este contraste. Sí, para llevársela a casa. Si la técnica moderna es pura irreverencia para descubrir secretos y romper límites,
¿Están nuestras instituciones educativas fomentando esa irreverencia inventiva? ¿O seguimos, tal vez sin darnos cuenta, actuando como semi-Jafet en los pasillos, intentando tapar pudorosamente las ideas disruptivas para mantener un orden natural que ya dejó de existir? Se los dejamos para que lo piensen en su próxima clase.